de Nicolás Sampedro sobre política internacional. Nico, un gusto como siempre tenerte. ¿Cómo andan? ¿Cómo va, tocayo? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. No podemos ir tan bien, ¿no? Como viene. Digo, viene en lo personal. Es una forma, claro, una forma de decir. Viene en Latinoamérica, imagino que no es el término correcto en este momento. Depende de cómo se lo mire. A ver. Todo depende, Sí, decía depende, la todo canción. depende, obvio, claro. Y si se lo mira desde el lado popular y la resistencia que está empezando a ver al Totalmente. neoliberalismo, es muy buen Tremendo momento para América Sí, Latina. sí. Es crudo, es Pero sanguinario. necesario también, ¿no? Es Totalmente crudo, es que necesario, es doloroso, pero es un momento de resistencia interesante para analizar. Sí. Bueno, hoy particularmente les había propuesto charlar sobre lo que está pasando en Colombia, si bien, bueno, las veces anteriores hemos hablado un poco de Perú, un poco de lo que Chile, pasó en Chile, en Bolivia. En esta semana se sumó Colombia, parece que, no sé, todo indicaría que uno de los factores ha sido la gran explosión que tenía el pueblo chileno contra las medidas neoliberales, y eso también ha incentivado al pueblo colombiano. Igualmente hay que señalar un pueblo que ha resistido durante mucho tiempo, la FARC, en maneras de manera muy complicada, porque la protesta callejera, como se la vio en estos días, antes de la firma del Tratado de Paz, era impensable. Una movilización de tamaña cantidad era impensable, precisamente porque los aparatos del Estado y los aparatos de la oligarquía en general estaban apuntados todo el tiempo a la estigmatización y la represión, y enseguida había una asociación de movilizaciones muy masivas donde había algún enfrentamiento, ya directamente lo señalaban, bueno, ahí están infiltrados de la FARC, del ELN, de la guerrilla, Sarasa. Bueno, en este caso, lo que empezó a agotarse, además del neoliberalismo, es ese discurso beligerante que fue muy característico del gobierno de Álvaro Uribe, el expresidente, hoy senador, que está siendo investigado por hechos de corrupción, por ligazón con el narcotráfico y con los paramilitares. Bien. De hecho, si hablas con cualquier colombiana te dice es un paraco, igual que... Bueno, un paraco. En fin. Término colombiano. La cuestión es que hace 5 días ya que el pueblo colombiano está constantemente en las calles marchando. Toma un carácter muy similar a lo que está pasando en Chile. Esto surge a raíz de 2 medidas que, si bien no habían sido publicadas, en realidad tenían que ver con, o casualidad, reforma previsional y reforma laboral. Claro. Al margen de que ya vienen de más de 60 años de medidas neoliberales, en el caso colombiano estuvo atravesado por una guerra interna entre el Estado y las fuerzas revolucionarias, la FARC, el ELN, las distintas guerrillas. Se transforma todo de una forma en la cual uno no puede catalogarlos como de izquierda a derecha, como que en la FARC hay muchísimos secuestros, resistencia, es como que es una guerrilla, no sé si compararla con la Argentina, porque eran 2 bandos más, por decirlo, uno que estaba resistiendo a la fuerza de seguridad, y aquí podemos analizarlo como desde otros paradigmas, ¿no? En realidad es cuestionable, o digamos, es debatible. Yo creo que es durante mucho tiempo, por lo menos la FARC, fueron el bloque de contención para que las políticas neoliberales, o en realidad la represión mucho más cruda, no avance hacia el sur del continente. Bien. Buen título. Han sido un parate, un freno fundamentalmente a las estructuras paramilitares. No digo que no existan, es para debatir un programa entero, obviamente, o más. Lo concreto es que después de 2016, cuando se ratifica el proceso de paz de La Habana, que había comenzado hacía varios años, lo concreto es que desde el momento de la firma para acá, el Estado incumplió con la gran mayoría de las cosas que prometía o que se comprometía en ese acuerdo que había hecho con la FARC. El ELN estuvo fuera, y esto se complejizó con la llegada de Iván Duque. Iván Duque, un lugarteniente, si se quiere, de Álvaro Uribe, que enseguida empieza con políticas mucho más represivas e intenta volver al discurso de confrontación directa con las organizaciones político-militares, como el ELN o la FARC, y
con los movimientos sociales. Eso te iba a decir, las centrales obreras y los movimientos sociales salieron a las calles más que nada. Sí, de hecho, como decía el paro nacional que se convoca para el 21, es a raíz de estas dos medidas que, si bien no habían sido publicadas como oficiales, era la reforma previsional y la reforma laboral. Ambas dos estuvieron cuestionadas desde ese momento. La cuestión es que, varios días de movilizaciones, una primera movilización que fue brutalmente reprimida, que el gobierno de Iván Duque había catalogado, o que había intentado desde la discursiva deslegitimar y tratar de desconvocar. Una situación que en este mismo sentido incluso llama al acuartelamiento en nivel máximo, digamos, de las fuerzas militares. Zona liberada. La policía, inclusive el ESMAD, que es el Escuadrón Antidisturbio, un montón de fuerzas que tiene el Estado, que están militarizadas además. Si ustedes ven las fotos, son robotitos que van corriendo por las calles. Robocop. Tienen libertad de reprimir constantemente, es un factor que es cotidiano en Colombia. La cuestión es que después de ese, incluso decretan el toque de queda para que no se pueda salir después de las 6 de la tarde. Bien. En lo concreto, después de esa situación, de esa represión, actos seguidos fueron días consecutivos de movilizaciones muy masivas, repudiando la represión precisamente. Y si en un primer momento las consignas, digamos, era contra la reforma laboral, contra las políticas neoliberales, después de la represión lo que aparece es a favor de la protesta social y que se respete y que se garantice de parte del Estado un derecho como es el de la huelga, movilizarse, el de manifestarse en la vía pública. Uno de los hechos trágicos que hubo que lamentar fue la muerte de un joven de 18 años. Estamos hablando de Dylan Cruz, que precisamente un efectivo de la policía antimotín dispara un gas lacrimógeno, le pega en la cabeza y termina muriendo hace algunos días nada más. Ante esto, el Comité Nacional el Comité Nacional de Paro vuelve a llamar a una convocatoria de paro que se dio hoy. Hoy en todas las calles de Colombia, en distintas ciudades, nuevamente hubo manifestaciones ahora, no solamente en contra de las políticas neoliberales, en contra de la represión que vivieron en las calles, sino además como una forma de criticar y de repudiar el asesinato de este joven. Y perdón Nico, también vimos que querían que se aborden el tema de los problemas de salud, de los problemas ambientales y demás, como que se sumaron un montón de medidas, ¿no? Como que el pueblo se pudo organizar en contra de todo lo neoliberal, ¿no? También teniendo en cuenta, como decís vos, 60 años de gobiernos de derecha, obviamente, como pasó en Chile, seguramente aquí está explotando por ese lado. Sí, en este caso también hay que hablar de nuevamente políticas del Fondo Monetario Internacional, recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial. Hay un montón de situaciones. En este caso, una de las cosas que pasó entre la semana, entre que fue el paro del 21 y hoy, también se dio que hubo o se empezó a gestar, y esto es lo que dijeron incluso desde el Comité Nacional de Paro, que el gobierno de Iván Duque estaba preparando un paquetazo que, dentro de las cosas que estipulaba, es la creación de un foro, un holding de las empresas públicas financieras. Bien. Pero esta situación lo que iba a hacer era hacer que esas empresas que son públicas se tengan que adaptar a la ley de las empresas privadas. Por consiguiente, es una especie de privatización de esas entidades públicas, lo cual, sumado al resto, obviamente perjudicaría al resto de la población. Hay que contemplar que estas situaciones, que eran la reforma laboral y la reforma previsional, atacaban a lo poco que tenía de derechos el Estado Nacional. Para poner un ejemplo, la reforma laboral, una de las cosas que plantea en Colombia es que las empresas puedan empezar a contratar por hora o por días. Claro. Como para tener una idea. Entonces, ¿no? Que se viene vos con trabajás, Uber, trabajás una hora, bueno, pero eso a masificarlo a todas. Imagínense la pérdida de derecho que eso implica para un país que inclusive tiene un 4%. Todo descartable, el ser humano descartable. Colombia tiene un nivel de sindicalización muy bajo.
Por eso se explica que hayan salido incluso los estudiantes. ¿Por qué? Porque y hasta los jubilados, porque de hecho en Colombia 2 de 10 personas se pueden jubilar. Sí. La jubilación es muy baja. Y creo que es el 75%, más del 75% de los empleados que están en blanco cobran menos del salario mínimo. Uf. Como para tener una idea también. Y se dan cuenta, ¿no?, del nivel de precarización y sobre todo si esta reforma se lleva adelante, las consecuencias que puede llegar a traer. Sí, esto bueno, en un primer momento, después del primer paro, lo que hizo fue recular al gobierno de Santos porque evidentemente no querían que pase lo que pasó en Chile o lo que pasó en Ecuador. Bien. Lo cierto es que después surgió esta situación de represión permanente, el asesinato de este joven, Dylan Cruz, y eso volvió a hacer que hoy se haya realizado un paro. Esto porque, si bien el gobierno de Duque llamó a una mesa de diálogo, lo que dicen desde el Comité Nacional de Paro es que no quieren un intermediario, no quieren que estén empresas y otros sectores como había planteado el gobierno, sino que quieren un diálogo directo de ese Comité de Paro Nacional, desde el Comité Nacional de Paro, con Iván Duque. Es complicado, no parece que esto vaya a suceder en lo inmediato, hay que ver cómo sea la reacción. Pero me parece fundamental explicar un par de cosas que son claves. La primera es que el 27 de este mes, el 27 de octubre se realizaron elecciones regionales. Se eligieron diputados, el mismo día que aquí. Exacto. Bueno, el gobierno del Centro Democrático, que es el partido de Iván Duque, perdió en todos lados. Sí, una cosa que quedó retratada es que en la mayoría de los lugares, Colombia tiene una estructura de gobierno donde hay mucha familia, como pasa en el norte argentino. ¿Terrateniente? Sí, que es históricamente ha gobernado esas provincias o esas ciudades. Bien. Y esta situación se sostuvo, digamos, de alguna manera. Si bien hubo algunos cambios, se sostuvo. Pero las 3 ciudades más grandes de Colombia las pierde el gobierno y las familias tradicionales. Bogotá, Cali, Medellín. Las 3 están en manos del Partido Verde y del Frente de Unidad, de algún Frente de Unidad que se armó más de centro-izquierda. Esto también viene a colación de lo que fue la elección presidencial en la que Gustavo Petro sacó más de 8 millones de votos desde Colombia Humana, un proyecto de centro-izquierda, si se quiere, que fue muy esperanzador. No es algo, desde los acuerdos de paz de La Habana para acá, lo que se está viendo es que el pueblo colombiano se está animando cada vez más a exigir derechos que antes, producto de la guerra contra las guerrillas, no era tan masivo. Sí había sectores movilizados, pero no era tan masivo, porque además el asesinato en Colombia de líderes sociales o de lideresas es bestial. Como para tener un dato, desde mediados de 2016, si no me equivoco, desde noviembre de 2016, perdón, son más de 800 los líderes y lideresas sociales asesinados y asesinadas, y ya son más de 180 los excombatientes de la FARC que han sido asesinados en este tiempo por paramilitares o por estructuras de fuerza de seguridad. Te quería hacer una pregunta, Nico, para salir un poco de Colombia y esto que sucedió en el día de ayer, que un avión o algo no identificado sobrevoló supuestamente, dicen, la Casa Blanca del Capitolio, y teniendo en cuenta todas las medidas que están surgiendo aquí en Latinoamérica, si esto, como sucedió con las Torres Gemelas, no puede ser algo como que un trampolín para decir, bueno, esto fue culpa de tal, esto fue premeditado por tal o cual cuestión. No es lo que primero excusa, ¿no? Como una excusa para invadir, no sé, Venezuela. Mira, yo creo que con estas cosas hay que ser muy cauto. Sí. Se dicen, hablando mal y pronto, se dicen muchas boludeces. Bien, hablando en criollo. Hablando en criollo se dicen muchas boludeces y muchas veces muy irresponsablemente. Claro, no sabían si era un avión o un dron. O sea, hay diferencia. Un dron, escuché. Un dron. Bueno, pero tengamos en cuenta que hay quienes han analizado y científicamente han tratado de explicar que los atentados de las Torres Gemelas en realidad fueron implosiones. Implosiones de bombas dentro de... Exacto. Bueno, hay incluso algunos que llegaron a hablar de que los aviones eran hologramas. Una cosa ya un poco más descabellada, pero... Tremendo. Pero bueno, existen esas situaciones. Sí. Pero lo concreto es que el autoatentado o los atentados de falsa bandera son cotidianos y fueron
son parte de la historia de muchos lugares, y en América Latina hay muchas situaciones que se han dado de esa naturaleza. Incluso los falsos positivos en Colombia son eso, es el asesinato de personas bajo el argumento de las fuerzas de seguridad de que son militantes o miembros de la FARC o del ELN, pero que después en realidad se demuestra que no son. Bueno, a eso se llama falso positivo. Eso es una mentira, eso es decir, tal persona era militante de tal lugar cuando en realidad no lo es. Bien. Pero con eso se intenta justificar el asesinato. Como la excusa. Por consiguiente, que haya una situación de esta naturaleza no sería nada raro. De hecho, lo intentaron hacer en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando hicieron el Live Aid, ese recital que después quisieron para que no ingrese la ayuda humanitaria. Bueno, desde Colombia, que viene operando desde hace mucho para tratar de desestabilizar a Venezuela, han venido constantemente haciendo maniobras de esa naturaleza. De hecho, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela es una zona donde mucho paramilitar colombiano ha logrado meterse a Venezuela y es parte de... Bueno, esto no es nuevo, es desde hace bastante. De hecho, las fotos que están donde sale el autoproclamado Juan Guaidó con los rastrojos, que es una de las estructuras paramilitares más grandes de Colombia, eso se da en la frontera colombiana. Bien. Y también habla de cómo parte de la derecha venezolana tiene vínculos con los paramilitares colombianos. ¿Por qué? Bien. Bueno, ahí si empezamos a elucubrar y ver cuáles son las vinculaciones, tiene mucho que ver con que las derechas, en general, no quiero generalizar, no quiero decir todas, pero aproximación, quizás suele haber vínculos entre las estructuras paramilitares o irregulares con las derechas. No en todos los casos, pero el caso de Uribe es un claro ejemplo que está asignado como responsable o como ser partícipe de la creación incluso de las estructuras paramilitares en Colombia. Y acá hay que diferenciar, porque el gobierno de Santos viene de la tradición de la oligarquía colombiana. Claro. Uribe no. Uribe es una invención norteamericana dentro de Colombia. Un Guaidó. No tanto. Ahí, o sea, Uribe no viene de la tradición oligárquica colombiana así más dura. Más dura, más ortodoxa. Santos sí. ¿Y cuál es el negocio de la paz para Santos? Hacer negocio en los territorios que ocupaba anteriormente la FARC. Bien. Esa es la situación. El fracking, la explotación de la tierra. Bueno, si no se resuelve, por eso el gobierno de Santos también apostó por la paz, precisamente porque la oligarquía colombiana ve en eso una posibilidad de negocio. Bien. Cosa que el gobierno de Santos y de Duque y esa cuestión beligerante no contempla, porque el gran negocio ahí está en la venta de armas, la compra de armas, la ayuda militar norteamericana, las 7 bases que tiene Estados Unidos en Colombia, cocaína, y la DEA, ese gran aparato norteamericano que supuestamente es el que lucha contra el narcotráfico, pero que en lo personal creo que es quien distribuye el narcotráfico, quien lo ordena. Entongado, como quien dice, volviendo a hablar en criollo. Nico, muchísimas gracias, estamos ya sobre el final. Un placer tenerte como siempre, y te toca el último programa de Mirada Crítica, ya que anunciamos también dentro de 2 semanas estaremos terminando nuestra primera temporada, así que empezamos con vos, terminamos con vos, como es la tradición. 11 de diciembre, el cierre. Así el 11 de diciembre el cierre. Muy bien. 11 del 12, un mes después de la inauguración del Estadio de Estudiantes. Mirá el dato que tiró. Fecha.